Para todos, este año 2020 va a ser recordado como un año muy complicado. A todas horas hablamos de un tema común, COVID-19. Este es el concepto del año. La lucha de la humanidad contra la pandemia que nuestra generación está viviendo no ha conocido igual. Cifras que aumentan día tras día, tanto de infectados como de muertos. Números que no son fríos, sino que son historias personales, historias de dramas familiares, historias de vidas trastocadas por un imperceptible virus. Un año que al mismo tiempo deja al descubierto no solo un problema sanitario, sino la fragilidad de muchos sistemas sociales en los que vivíamos. Vidas que estaban centradas en cosas que durante la etapa inicial de confinamiento pensábamos que necesitábamos rectificar, dedicar más tiempo a la familia, crear mejores estructuras personales y de vida, planes para mejorar, porque quedaba al descubierto la vanidad de muchas cosas que realmente no eran necesarias y que son superfluas en nuestra vida, cosas que nos quitan el sueño, pero que realmente nos damos cuenta que no necesitábamos. Un año de lucha y de expectativas de solución también, porque no podemos quedarnos con la mirada en los problemas, hay que buscar una solución. Y casi desde el minuto 1 de la pandemia se nos habla de vacunas como la panacea para el virus. Se nos habla de cócteles de medicamentos para contrarrestar los efectos del virus, mejores medios para frenar la entrada, aislamiento social, mascarillas, todo tipo de parapetos para evitar que el virus afecte y se extienda. Cerramos actividades, cerramos fronteras, parece que todo remite y en cuanto nos relajamos de nuevo la ola en auge. Entonces aparece un nuevo conflicto en la historia. ¿Qué debemos priorizar? ¿Salud o economía? ¿Qué debe primar en este tiempo? Es cierto, no podemos vivir encerrados, pero tampoco podemos vivir expuestos. Las crisis sanitarias han abierto puerta a las crisis económicas. La suma de crisis económica y sanitaria ha abierto la puerta a todo tipo de crisis emocionales que están comenzando a surgir. Y entonces seguimos diciendo, es hora de invertir. Invertir en ciencia, invertir en conocimiento, invertir en desarrollo. Y en medio de este tiempo, de todo este panorama, hay un agente de sanidad para la Tierra que está escondido y guardando silencio. Quizás es un agente dormido, en medio del letargo, y es un agente que necesitamos despertar de forma urgente. Decía Dios en su palabra, un texto que conocemos muy bien, segundo de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El pueblo de Dios es el agente de importancia vital para la sanidad de la tierra. Pero quizás es una gente dormida. ¿Recuerdas la historia de Jonás? Embarcado en aquel navío que estaba siendo azotado por una gran tempestad. Todos los que estaban a bordo de aquel navío pensaban en perecer. Jonás estaba en aquel barco, siendo un hombre que Dios había llamado para una misión especial, pero estaba en aquel barco huyendo de su misión. Estaba enrolado en el mismo barco que marineros paganos, ocupados con sus negocios de la vida. Y él se había enrolado en este viaje. Y cuando la tempestad se desata, todos los marineros invocaron a sus dioses, buscaron las soluciones por los medios que ellos tenían. Decimos paganos. Pues buscaban en lo que podían ver y en lo que conocían, pero no se quedaron dormidos, lucharon. Quizás en nuestros días seguimos buscando soluciones científicas, soluciones quizás esotéricas, pero vemos una sociedad que se esfuerza por buscar soluciones. Buscaron enfrentar la tempestad. ¿Y Jonás? Jonás en la bodega del barco, allí escondido en una esquina, dormía. Fue el capitán del barco el que tuvo que acercarse a Jonás y decirle, dormilón, haz algo. Clama, quizás tu Dios te escuche y nos saque de esta situación. Quizás haya alguna solución en ti. Búscala, no te acomodes, no duermas. Esta historia la encontramos en Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 6. Y creo que muchas veces eso tiene que ver con la situación de la iglesia en el día de hoy. La iglesia estamos viviendo esta pandemia como Jonás. Acomodados, pensando que quizás llegue la vacuna,
y la ciencia encuentre la solución. Pendientes de que quizás la medicina encuentre el cóctel de medicamentos que está para eso han estudiado. Quejándonos de los golpes de la tormenta que implica para nuestras costumbres y ritos no poder reunirnos todos, tener que cerrar nuestros locales. Seguimos dormidos. Seguimos dormidos y escondidos en las catacumbas de nuestra sociedad, escondidos del llamado que hemos recibido de Dios, escondidos de la presencia de Dios, aletargados espiritualmente, incapaces de cumplir la misión que se nos ha encargado en medio de esta pandemia. Quizás te preguntes, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Cuál es el papel de la Iglesia en medio de una pandemia global como la que estamos viviendo? ¿Cuál es el papel de la Iglesia que puede revertir en la sanidad para la tierra? Lo hemos leído en las palabras de 2 de Crónicas 7:14, palabras que Dios mismo le dio a Salomón en el tiempo de la dedicación de aquel templo, palabras que se dirigen no a la sociedad, sino se dirigen al pueblo viviendo en medio de tempestades, de ruinas y de pandemias de la vida. Y le dice a este pueblo, si realmente quieres que haya sanidad en la tierra, 4 necesidades hay. En primer lugar, necesitas como pueblo de Dios humillarte delante de Dios. Someter tu orgullo, tu suficiencia, tu humanismo delante de Dios. Dejar de creerte que estás en posesión de la razón y doblegar tu cerviz ante Dios. Dejar de pelearte por luchas externas y buscar la presencia de Dios. Dejar el rencor y buscar el perdón. Dejar la separación y buscar la unión. Dejar la indiferencia y buscar el compromiso. La respuesta y la sanidad de la tierra, y lo digo con respeto a todas las personas que se están esforzando por luchar contra las tempestades, no está en la ciencia ni en los recursos humanos. La respuesta y la sanidad está solo en la gracia de Dios. Y por eso la Iglesia, el pueblo de Dios, que debemos entender esto, debemos humillarnos y debemos en segundo lugar orar. Orar incesantemente y con fe. Orar es interceder, es mediar delante de Dios por esta tierra herida. Es interceder a favor de aquellos que le invocan a Dios. El pueblo de Dios, aquellos que llenan sus labios con proclamas de su fe y acerca de Dios, es el primero que tiene que reconocer su culpa, reconocer su pecado, reconocer que realmente muchas cosas están siendo por culpa nuestra e invocar a Dios. Clamar misericordia para una sociedad inmersa en el pecado. Clamar misericordia para una sociedad que es inconsciente de la gravedad que el pecado tiene en la historia. Necesitamos orar. Necesitamos buscar el rostro de Dios. Recuperar la comunión perdida con Dios. Para muchos el tiempo inicial de confinamiento supuso la oportunidad de tener un tiempo de calma para encontrarnos con Dios. Descubrimos el poder de la intimidad. Nos emocionamos con pequeños espacios para con Dios. Descubrimos el rostro de Dios. Pero cuán pronto nos hemos olvidado para volver el rostro a las necesidades de la vida. Volvemos el rostro al pan, al abrigo, a la ostentación. Y de nuevo nos hemos olvidado de Dios. Perdimos el rumbo. El rumbo que es vivir con los ojos puestos en Dios. Yo sé que necesito a Dios, decimos, pero me cuesta tanto comprometerme. ¿Por qué nos cuesta comprometernos con Dios, con el rostro de Dios? Porque amamos más. Amamos más el brillo efímero del mundo que la gloria inagotable de Dios. Necesitamos enamorarnos del rostro de Dios, de la presencia, de la intimidad de Dios. Y en cuarto lugar, necesitamos una conversión sincera. Tomar el camino de regreso al Dios abandonado. Puestos los ojos en Jesús, es necesario que nos despojemos de todo peso, de toda atadura, de todo compromiso, de todo pecado y asumir el compromiso de la vida cristiana con paciencia, con constancia, arrepentirse del mal camino recorrido y volver al camino de Dios. ¿Cómo? Parándose, no dejar de alejarnos ya, pararse, evaluar dónde estamos, discernir lo que hay en nuestras intenciones y en nuestro corazón, romper compromisos asumidos con el pecado y empezar a dar pasos de regreso hacia Dios. Y cuando el pueblo de Dios, cual Jonás, es despertado de su letargo, cuando el pueblo de Dios, cual Jonás, asuma su responsabilidad de confesión, cuando el pueblo de Dios se arrepiente y regrese a Dios, esperando que no tengamos que ser echados del barco como Jonás, es entonces que se va a producir el cambio. Dios presta atención. Dios comenzará a oír el clamor sincero.
No el clamor vacío, sino el sincero de corazones comprometidos con buscar a Dios. El clamor de fe que sabe que la respuesta está en Dios. Dios va a escuchar las voces de un pueblo necesitado y humillado. Si no, no puede escucharnos. Dios perdonará, dice ahí, porque toda ofensa, todo dejar de velar es un ataque contra la gloria y la dignidad de Dios. Dios perdonará nuestra indiferencia en tantos tiempos. El pecado es siempre contra Dios. Es dejar de considerar a Dios como la parte central y esencial de la historia de la humanidad. Y en tercer lugar, Dios sanará. Dios remendará todas las heridas de una sociedad rota por los efectos del pecado, curará toda dolencia de la tierra, restaurará todo lo que el pecado ha dañado. ¿Sabes? No hay sanidad para la tierra mientras tanto no nos demos cuenta de que toda enfermedad tiene su raíz espiritual. ¿Y quién puede ver que el problema es espiritual y clamar por la solución, sino aquellos que están o debieran estar vivos y alerta y vigilantes en lo espiritual? Mientras no reconozcamos que como pueblo de Dios tenemos una responsabilidad con nuestra sociedad, una responsabilidad no material, no pragmática, sino espiritual, y que va a cambiar todas las cosas de la vida, poco va a cambiar la historia. Quizás pasará el COVID-19, pero llegará otro virus, y la sociedad continuará enterrando a sus muertos sin esperanza, si el pueblo de Dios no empieza a alzar la voz y clamar, si el pueblo de Dios no despierta y empieza a cumplir con su misión. Cito una frase de Marcos Vidal en una de sus canciones muy conocidas. Él se hace esta pregunta y quiero dejarla con todos nosotros, conmigo el primero. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte, ¿y acaso a ti no habrá quien te despierte? Es tiempo de despertar del letargo espiritual. Es tiempo de dejar de vivir como dormilones acomodados. Es tiempo de reconocer nuestro fracaso, de volver a Dios y de cumplir con su llamado. Es tiempo de presentar a Dios delante de esta sociedad. Pero es tiempo de interceder delante de Dios por esta sociedad enferma. Buscar el rostro de Dios, porque solamente en su presencia hay plenitud de gozo. No hay gozo, no hay sanidad, no hay salud para este pueblo fuera de la presencia de Dios. Por eso yo termino con una pregunta. ¿Estoy siendo agente de la sanidad de Dios para esta tierra? ¿O estoy siendo un dormilón en medio de este tiempo? Dios te ha llamado y Dios me ha llamado a ser agentes de sanidad por medio de proclamar el nombre de Dios, por medio de buscar el nombre de Dios, haciendo la labor de sacerdotes, presentar a Dios delante de esta sociedad y presentar esta sociedad delante de Dios. ¿Estás cumpliendo con este papel? ¿O estás durmiendo, escondido, en la bodega, en el inframundo de las catacumbas de tu miedo? Dios quiera despertarnos, porque entonces empezaremos a ver la solución y la sanidad. Que Dios nos bendiga.
todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti.